Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Brian Berletic, ex marine estadounidense, periodista y también presentador de The New Atlas. Dejaré un enlace en la descripción, así que gracias por volver al programa. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Así que vemos que Rusia ha lanzado recientemente sus mayores ataques con drones contra Ucrania, con más de 800 drones, además de misiles. La presión ahora se está intensificando en toda la línea del frente. Ahora, dado que Trump está realizando estos esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, vuelve a decir que está decepcionado y que por lo tanto apoyará nuevas sanciones. También vemos una retórica por parte del establishment político y mediático de la OTAN que afirma que esto es una prueba de que Rusia no quiere la paz. ¿Qué opinas de este desarrollo? Bueno, de nuevo, es muy importante que la gente entienda exactamente en qué consiste este conflicto desde el principio. La propia administración Trump ha admitido y ha culpado a la anterior administración Biden de iniciar la guerra, y la han caracterizado como una guerra por poderes de Estados Unidos contra Rusia. Así que, en realidad, no le corresponde a Rusia poner fin a una guerra que, según la propia administración Trump, está siendo librada contra ellos por Estados Unidos. Le corresponde a la administración Trump analizar cómo comenzó esta guerra por poderes, cómo se está librando y qué medidas deben tomarse para detenerla. Por ejemplo, actualmente hay un mando militar estadounidense en Alemania supervisando todo el conflicto en Ucrania. Ellos están en la cima de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas ucranianas, no los generales ucranianos, sino los generales estadounidenses. Si el presidente Trump pusiera fin a eso, trajera a estos generales de vuelta a casa, o los pusiera a cargo de algo que realmente tuviera que ver con la seguridad nacional estadounidense, la guerra terminaría. Terminaría muy rápidamente. Otro factor que alimenta esta guerra es Estados Unidos y su directriz a los europeos de seguir financiando, armando y entrenando a los ucranianos. Además, como los propios medios occidentales han admitido, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos está dirigiendo las redes de inteligencia de Ucrania dentro de Ucrania en este momento. Ese es otro aspecto de esta guerra que el presidente Trump podría decidir terminar de la noche a la mañana y el conflicto acabaría. Así que no se toma en serio poner fin a este conflicto. Si la gente repasa su retórica, incluso antes de las elecciones, más o menos estaba diciendo que no tenía intención de acabar con ello. Él le decía a la gente lo que quería oír. Pero si uno miraba los llamados planes de paz que se estaban proponiendo, en realidad hablaba de congelar el conflicto, que es la agenda principal de Estados Unidos. Si quieres llamarlo Estado profundo, esto ya estaba en marcha durante la administración Biden. Estaban perdiendo la guerra por poder. La posibilidad de que las líneas ucranianas colapsaran iba en aumento, así que querían congelarla. No quieren terminarla. Se trata de atraer a Rusia, mantenerla ocupada, mientras Estados Unidos gira su atención hacia China, Irán y otros lugares, para luego volver a centrarse en Rusia más adelante. A esto se le llama secuenciación estratégica, y es lo que los responsables políticos implicados en la actual administración Trump han expuesto ampliamente en documentos de política a lo largo de muchos años. Me preguntaba si podrías explicar este concepto de secuenciación estratégica en términos de Estados Unidos. En este caso, la guerra por poderes de Estados Unidos contra Rusia. Sí, así que el establishment estadounidense, ya sea encabezado nominalmente por demócratas o republicanos, busca la primacía sobre todo el mundo. Todos estos documentos de política vinculados a cualquiera de las dos administraciones, todo lo que hacen es hablar de mantener la dominación de Estados Unidos sobre todo el planeta. Se trata de seguir siendo la única superpotencia del mundo. Y para lograr esto, Estados Unidos necesita impedir que surjan competidores iguales o casi iguales
que puedan desafiar su posición a nivel global. Esto no tiene que ver con la seguridad nacional estadounidense. Se trata de que Estados Unidos pueda hacer lo que le plazca en todo el mundo, como lo ha hecho durante casi un siglo. Así que la secuenciación estratégica es el reconocimiento de que Estados Unidos es incapaz, no tiene los recursos de enfrentarse a países como Rusia, China, Irán y todos sus aliados en todo el mundo, es todo Trump. Necesitan inmovilizar a uno y luego concentrar sus recursos en otro. También existe este concepto de división del trabajo, que fue declarado públicamente por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en febrero. La necesidad es que las naciones que Estados Unidos influye esencialmente y que a todos los efectos controla, dirijan recursos públicos hacia los objetivos de la política exterior estadounidense. Para Europa, por ejemplo, eso significaría tomar recursos públicos y canalizarlos hacia esta guerra por poderes contra Rusia en Ucrania. Para Japón, Corea del Sur o ahora Filipinas, países que están completamente capturados políticamente por Estados Unidos, eso implica destinar recursos públicos que de otro modo se utilizarían para la población de estos países, a fortalecer sus ejércitos y avanzar, rodear y contener a China en la región de Asia-Pacífico. Así que la secuenciación estratégica, en este momento, tal como están las cosas, Estados Unidos está priorizando a China como la mayor amenaza para su hegemonía, no para América como existe en un mapa, sino para su hegemonía sobre el planeta. Por eso necesitan pausar el conflicto en Ucrania contra Rusia y girar hacia China. Esto es la secuenciación estratégica, tratar primero con China y luego volver a Rusia más adelante. Pero no pueden permitir que Rusia tenga la libertad de reconstruir su ejército o de redirigir sus recursos en apoyo de sus aliados, entre los que se incluye China. Por eso necesitan congelar el conflicto en Ucrania, no terminarlo. A la gente simplemente le cuesta imaginar que Estados Unidos, suponiendo que quieran que la guerra se detenga, al menos temporalmente, dado que tienen otras prioridades, renunciaría simplemente al control que no solo Estados Unidos, sino también Occidente en general, ha establecido con el tiempo. Esto incluye el control sobre los servicios de inteligencia ucranianos, y ahora una influencia significativa sobre cientos de miles de soldados ucranianos, a quienes pueden utilizar para combatir a un rival estratégico. Es difícil imaginar que renunciarían a todo esto solo por preocupaciones humanitarias o simplemente por el deseo de llevarse mejor con Rusia. Así que parece que el mejor resultado posible para ellos sería reducir un poco la intensidad de la guerra, evitar que Ucrania colapse, pero también dar tiempo a Estados Unidos para atender otras prioridades en el mundo. Creo que esa es la realidad detrás de toda la retórica de ayudar a Ucrania. Uno olvida que esto encubre las enormes inversiones que se han realizado para construir esto. Como recordarás también, en 2014, el primer día después del golpe, Estados Unidos ya empezó a establecer esta asociación con Ucrania. A partir de 2015, el Washington Post informaba que Estados Unidos estaba reconstruyendo los servicios de inteligencia de Ucrania desde cero, porque, ya sabes, los anteriores estaban asociados con Rusia, así que no eran fiables. Y de nuevo, la atracción de controlar estos servicios de inteligencia era utilizarlos como instrumento contra Rusia. Así que llevan haciendo esto una década, y no puedo imaginar que quieran renunciar a este enorme control. Quiero decir, controlan gran parte del gobierno, el ejército, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación y la sociedad civil a través de todas estas ONG. Quiero decir, lo que Rusia exige es la desvinculación de Ucrania. Esto sería, supongo, una repetición de lo que ocurrió en 2010, porque en 2004 tuvimos la Revolución Naranja. En su lugar tuvimos a Yushchenko, y él iba a acercar a Ucrania a la órbita de la OTAN.
desvinculándola de Rusia. Pero entonces ocurrió la democracia. Esto no era popular entre los ucranianos. Terminó con un índice de aprobación de apenas un 2 o 3% y eligieron a Yanukovych en 2010. Y todo ese largo proceso, esa enorme inversión, se perdió esencialmente cuando Ucrania empezó a volverse más neutral de nuevo, o no alineada. Y ahora supongo que la OTAN corre el mismo riesgo, que Ucrania salga de su órbita y vuelva a algún tipo de estatus neutral. Es difícil imaginar que esto ocurra, pero sí, en ese sentido, ¿hasta qué punto sigue implicado Estados Unidos en la guerra? Tremendamente, y a todos los niveles. Y lo que están dándose cuenta es que si las cosas siguen como hasta ahora, si esto continúa, eventualmente el ejército ucraniano va a colapsar. Así que se están preparando para eso. Idealmente les gustaría congelar el conflicto, como hicieron cuando todo esto comenzó en 2014, con los acuerdos de Minsk I y Minsk II. Aquello fue un medio para salvar al ejército ucraniano, que entonces estaba al borde del colapso, congelarlo y luego permitir que Estados Unidos y sus estados clientes en Europa reconstruyeran, reorganizaran y rearmaran las fuerzas ucranianas para la siguiente ronda de violencia. Así que solo buscan hacer lo mismo de nuevo, congelarlo antes de que colapsen y luego empezar a rearmarlos. Y esto es lo que Estados Unidos ha encargado a Europa, porque Estados Unidos necesita reservar sus propios recursos para centrarse en China, Irán y otros lugares. De nuevo, como parte de esta secuencia estratégica, la división del trabajo consiste en eximir a Estados Unidos de invertir principalmente en Ucrania y liberar recursos para otros fines. Así que eso es exactamente lo que están haciendo. No tienen ninguna intención de hacer ningún tipo de paz con Rusia. Y como señalas, esto se remonta al inicio del siglo XXI, y obviamente mucho antes. Esto demuestra una continuidad en la agenda. No importa por quién voten los estadounidenses, quién esté en la Casa Blanca o quién controle el Congreso. Esta es una agenda única que continúa pase lo que pase. Y a pesar de la oposición muy vocal que el presidente Trump mostró durante la campaña contra el llamado Estado profundo y las guerras eternas en el extranjero, ha continuado absolutamente todas y cada una de las guerras que heredó de la administración Obama, tal como Biden hizo con las de Trump y Trump con las de Obama. Y ha iniciado nuevas guerras contra Yemen e Irán. Está preparándose para una guerra contra Venezuela de manera muy abierta y evidente. Y todavía planean pivotar hacia Asia. Así que todo esto continúa, sin interrupciones, y seguirá así. No será Estados Unidos quien se contenga. No hay perspectivas de cambio político en Estados Unidos. Los intereses especiales que impulsan esto no son elegidos democráticamente. Son monolíticos. Realmente no hay nadie más capaz de desafiarlos o desplazarlos. Será el mundo multipolar quien deba detener esto y eventualmente revertirlo. Una de las cosas que sí me gustan de Trump, sin embargo, es el hecho de que no está sometido a esa extraña idea de que no se puede hablar con el adversario porque son malos. Por ejemplo, en su primera administración, se reunió con el líder norcoreano. Ahora se está reuniendo con Putin. Y creo que esto, para mí, es una de esas cosas que llamamos una virtud moral, que no hablamos con gente mala. Pero eso también significa que no hacemos diplomacia. Así que me gusta este aspecto. Pero por otro lado, también apareció recientemente en los medios que mientras estaba en Corea del Norte para reunirse con Kim Jong-un, también ordenó a sus Navy SEALs realizar una operación contra Corea del Norte en la que mataron a muchos civiles, pescadores, y luego se retiraron. Pero es un poco como el engaño con Irán. Me alegra que quieran dialogar y buscar un acuerdo de paz. Pero cuando estás planeando una ofensiva en medio de todo esto, resulta un poco engañoso. Pero sobre el tema de los esfuerzos de paz, el siguiente paso principal en esta narrativa es que, primero, él se reunió con Zelensky y Putin en Alaska. Luego se reunió con Zelensky y los europeos en la Casa Blanca. Ahora, este gran nuevo paso
es hacer que Zelensky y Putin se reúnan. Supongo que ¿cuál es el propósito de esta reunión? Porque normalmente, los líderes estatales se encuentran una vez que todos los temas principales se han resuelto y vienen para el gran final. Darse la mano y firmar, ya sabes, por la imagen. Pero cuando ninguna de las partes está preparada para hacer concesiones reales, incluidos los Estados Unidos, ¿para qué se están reuniendo realmente? ¿Cuál es el propósito de esta iniciativa de paz, si es que se le puede llamar así? Bueno, en primer lugar, al abordar la disposición del presidente Trump a dialogar con supuestos adversarios estadounidenses o declarados enemigos de Estados Unidos, debemos recordar la época en que la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y reiniciaron las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Esto ocurrió tras otra guerra subsidiaria de Estados Unidos contra Rusia, esta vez utilizando a Georgia como ariete en 2008 contra las fuerzas rusas a lo largo de su frontera sur en la región del Cáucaso. Aquello fue un fracaso y Estados Unidos se topó con un muro y necesitó reiniciar sus relaciones. Así que alguien como la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, de quien sabemos que no está interesada en la diplomacia en absoluto, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. ¿Cuál era el propósito de esto? Era atraer a los rusos y engañarlos. Y eso es exactamente por lo que ahora el presidente Trump se reúne con personas. Y como señalas, incluso mientras se reunía con el liderazgo de Corea del Norte, tenía gente dentro de Corea del Norte asesinando norcoreanos. Y luego, mientras hablaba con los iraníes, todo el tiempo estaba preparando un ataque para matar iraníes y hacer la guerra contra Irán. Así que no hay ningún interés real en la diplomacia. Todo es un engaño. Es para atraer a otras naciones. Es para hacer que Estados Unidos parezca el razonable. Y son estas naciones las que están decididas a continuar la guerra. Y tengo la sospecha de que por eso el presidente Trump quiere que el presidente Putin se reúna con el presidente Zelensky. Y no recuerdo quién lo dijo. No creo que el presidente Putin dijera algo así, porque suele ser muy educado, aunque esté molesto. Pero alguien, en algún lugar, dijo que esto sería como si un perro te ladra y tú te pones a cuatro patas y le ladras de vuelta al perro, en vez de hablar con la persona que sostiene la correa. Esto es equivalente a que los rusos se reúnan con el liderazgo de Ucrania, cuando en realidad no tienen el control de nada. Quienes llevan la correa son los Estados Unidos. Esta es una guerra estadounidense, librada contra Rusia a través de Ucrania. Y por mucho que se hable con Ucrania, eso no va a cambiar. Esto debe resolverse con Estados Unidos. Y lo que hemos visto es que a pesar de que Rusia acude a estas reuniones y cumple con el trámite, está decidida a resolver este conflicto en el campo de batalla. Y eso es lo que estamos presenciando ahora mismo. Siguen abiertos a la diplomacia. Saben que no llevará a ninguna parte y que hará resolver en el campo de batalla. Y creo que en última instancia, ahí es donde se solidariza el conflicto. No he leído esa cita todavía, pero suena como algo que dirían Lavrov o Peskov, supongo. Pero lo que he estado buscando por parte de Estados Unidos, como una buena señal de que realmente quieren restablecer unas relaciones adecuadas con Rusia, sería que articularan algún tipo de concepto sobre lo que creen que es la paz. Tradicionalmente, si tienes varios centros de poder, la paz, como todo el mundo habría reconocido, depende de seguir algún camino de seguridad indivisible. Te aseguras de que un lado no aumente su seguridad a expensas del otro. Así, por ejemplo, con el control de armas, ambas partes reducirían, y de ese modo mantendrían el mismo nivel de seguridad al reducir su armamento. Así, en general, un lado no obtendría ventaja sobre el otro. Quiero decir, por eso existen arquitecturas de seguridad comunes y todo eso. Pero ya sabes, buscaríamos argumentos para que armonicen intereses. ¿Dónde podemos mitigar la competencia?
¿dónde podemos acabar con ella? Pero en cambio, durante los últimos 30 años, tuvimos lo contrario, que es la paz hegemónica. Y en la paz hegemónica, no necesitas tener en cuenta las preocupaciones de seguridad del otro. Simplemente te aseguras de ser tan dominante que realmente no importa lo que piense la otra parte, más débil. Así que no he visto realmente que surja ningún concepto de seguridad que repudie los últimos 30 años. Y escuché a Marco Rubio referirse a la idea de que estamos en un mundo multipolar. Pero después de eso, casi da la impresión de que la estrategia es, bueno, ¿cómo podemos restaurar la unipolaridad, entonces? En lugar de, ¿cómo aprendemos a convivir con los demás? Así que, esto es, supongo, una de mis grandes decepciones, porque si no aprendes a adaptarte a las realidades multipolares, creo que Estados Unidos también acabará siendo aplastado por hacer demasiados enemigos, y además incentivar a esos enemigos a alinearse en contra de América. Pero he escuchado que ahora los medios critican o preguntan a diferentes líderes, como J.D. Vance, si Estados Unidos o Putin están manipulando a Trump en estas conversaciones. De nuevo, parece que los rusos han sido bastante coherentes todo el tiempo. Pero ¿qué interpretas tú de estos comentarios de que los rusos están alargando las cosas? ¿Es ahora que los rusos no quieren la paz y están ganando tiempo, o han cambiado sus exigencias? Esto parece estar convirtiéndose en un nuevo argumento recurrente. Siempre que los medios empiezan a unirse en torno a un mismo argumento, creo que merece la pena explorar lo que realmente significa. Bueno, ante todo, tienes toda la razón. Si Estados Unidos estuviera realmente interesado en la paz, estaría siguiendo políticas completamente diferentes, y no lo está haciendo. Así que es evidente que no tiene ningún interés en la paz. Y sí, el senador Marco Rubio reconoció la existencia de un mundo multipolar, pero solo como un obstáculo a superar para restablecer la dominación estadounidense sobre el planeta. Y obviamente, están persiguiendo abiertamente Rusia en todos los rincones del mundo. Ahora bien, en cuanto a que Rusia está engañando a los estadounidenses, como has dicho, Rusia ha sido coherente desde el principio. Nunca han cambiado sus demandas originales. Todo lo que dijeron al principio sigue vigente, sin cambios. Todo lo que quieren es que termine esta guerra por poderes que Estados Unidos libra contra ellos. La fuente misma que impulsa esta guerra por poderes es la insistencia de Estados Unidos en dominar el planeta, dominar Europa y extender su influencia hasta las fronteras de Rusia, e incluso dentro de ellas. Exigen que esto se detenga. Para ellos, esto es existencial, no es algo que estén imaginando. Mientras vemos cómo Siria ha desaparecido del mapa, Libia ya ha desaparecido. Las fuerzas estadounidenses siguen en Irak. Irán es atacado de repente durante negociaciones. Rusia está demandando esto. Y esto es lo que han exigido desde el primer día, y los estadounidenses se niegan a reconocerlo o aceptarlo. Seguirán presionando. Así que quieren la ilusión de paz con Rusia para poder congelar el conflicto, luego volver más adelante y terminarlo. Esta es su intención. Y a estas alturas debería ser evidente para todos. Porque como has dicho, si realmente estuvieran interesados en colaborar con el resto del mundo, en lugar de imponerse sobre él, al menos estarían debatiendo políticas concretas. Ni siquiera están hablando de políticas así. Están persiguiendo abiertamente políticas que alimentan la primacía estadounidense continua. Absolutamente todo lo que están haciendo, están reconstruyendo todo su ejército para librar una guerra a gran escala contra adversarios de igual nivel como Rusia y China. El misil ERAM del que están hablando, enviar a Ucrania alrededor de 3,000, eventualmente, obviamente no al principio, es una munición que se ha desarrollado específicamente para el tipo de guerra que Estados Unidos prevé que tendrá que librar contra naciones como Rusia y China en un futuro próximo. Así que se están preparando completamente para continuar con esto y continuar de manera más contundente si es necesario.
Y si pueden ganar tiempo y realizar una secuencia estratégica, eso sería lo ideal. Y ahí es donde estamos ahora mismo. Sobre esta idea de que Estados Unidos en realidad no está buscando la paz, resulta interesante observar el formato que utilizan para encontrar esa paz. Quiero decir, parte de la razón por la que dicen que están presionando a los europeos, a Zelensky, y ahora amenazando con destruir la economía rusa, enviando todos estos nuevos misiles. Esto parece coincidir con la iniciativa de paz, dado que hay que presionar a todas las partes para acercarlas. Pero, de nuevo, como mencionaste antes, dado que Trump ya ha reconocido previamente que esto es una guerra por poderes, ¿por qué Estados Unidos no está desempeñando ningún papel a la hora de hacer concesiones reales? Porque parece que ha asumido únicamente el papel de mediador. Pero toda la idea de acercar las posiciones de Ucrania y Rusia. De nuevo, mi pregunta siempre es, ¿por qué es responsabilidad de Ucrania renunciar al camino de unirse a la OTAN? ¿Por qué no es responsabilidad de la OTAN? ¿Por qué Ucrania tiene que renunciar a su camino para unirse a la OTAN? ¿Por qué no les corresponde a Estados Unidos y a la OTAN decir, bueno, en realidad vamos a tener que crear una arquitectura de seguridad paneuropea adecuada en la que no empujemos los bloques militares hasta las fronteras rusas? De nuevo, seguridad indivisible. Pero ¿por qué es responsabilidad de Ucrania? Si Estados Unidos realmente quisiera poner fin a esta guerra, ¿qué podría hacer además de desempeñar el papel de mediador? Bueno, quiero decir, eso es exactamente así, ¿no? Estados Unidos está llevando a cabo esta guerra contra Rusia, mientras también se presenta como mediador. Eso de por sí es un obstáculo fundamental para lograr cualquier cosa, porque si ni siquiera eres honesto sobre cuál es el conflicto, estás admitiendo que es una guerra por poderes, que es tu guerra por poderes contra Rusia. Estás culpando a la administración Biden de haberla iniciado, lo que te da una salida fácil. Podrías simplemente decir, esta era la política de Biden y la rechazamos. Fue terrible. Mira, vamos a salir de ella. Pero la realidad es que los mismos intereses especiales que obligaron a la administración Biden a iniciar esta guerra por poder están obligando a la administración Trump a continuarla. Y de nuevo, como ya hemos visto en este conflicto específico, sin hablar siquiera de otros lugares, Estados Unidos ha utilizado este ciclo de propaganda, fingido deseo de paz y luego guerra continuada. Ya lo han hecho en relación con Ucrania, con los acuerdos de Minsk I y Minsk II. Están recreando esto. Y que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijera en febrero, esto no debe ser Minsk 3.0. No significa que no sea exactamente Minsk 3.0, porque luego él mismo explica lo que es. Está congelando el conflicto a lo largo de la línea de contacto. Está moviendo tropas europeas a Ucrania básicamente para crear un farol contra Rusia. Si continúas, si intentas reiniciar esto, tendrás que enfrentarte a tropas europeas, esencialmente de la OTAN. Y Europa va a seguir armando y respaldando a los ucranianos y van a reconstruir y reorganizar su ejército durante esta pausa. Así que todo eso es simplemente Minsk 3.0. Y lo que está haciendo la administración Trump es intentar jugar a dos bandas. Tratar de absolverse de la responsabilidad de causar o continuar este conflicto. Culpar a Rusia de que el conflicto continúe y presentarse como una especie de mediador. Estamos tan frustrados de que los europeos y los ucranianos, a quienes controlamos completamente, no hagan la paz con Rusia porque les dijimos que no lo hicieran. Quiero decir, esto es exactamente lo que está ocurriendo. Y la respuesta más corta y sencilla es que Estados Unidos, esta administración actual y todas las anteriores, simplemente están mintiendo. Están mintiendo sobre sus intenciones. Y a través de sus acciones podemos ver cuáles son realmente sus verdaderas intenciones. Y esas son congelar esta guerra, librar guerras mucho más peligrosas en otros lugares y luego volver a centrarse en Ucrania y Rusia de nuevo.
porque ya han hecho este ciclo una vez con los acuerdos de Minsk. Sí, Trump siempre parece enorgullecerse de esa ambigüedad estratégica y de ser poderoso pero pacífico. Así que intenta equilibrar demasiado. Por eso, ya sabes, siempre argumenta que la guerra nunca habría ocurrido si él fuera presidente, que esto fue una tontería por parte de Biden. Y luego, en la misma frase, se atribuye el mérito de haber enviado más armas. Obama no envió nada, yo envié los Javelin en mi primera administración. Así que sigue. Incluso Obama, que apoyó el golpe en Ucrania, reconoció que esto sería una tontería, porque podría escalar hacia una confrontación directa o subir la escalera de la escalada. Sería una tontería, en la mente de Obama, porque los rusos tendrían la ventaja de la proximidad, lo cual es importante para la logística. Y además, al final del día, sería más importante para los rusos que para Estados Unidos, porque de nuevo, para América está al otro lado del planeta, mientras que para Rusia es una amenaza existencial. Así que estarían dispuestos a llegar hasta el final, y tendrían la ventaja no solo de la producción industrial, sino también de la logística. Pero de nuevo, parece que Trump quiere ambas cosas. Es brillante, brutal y duro, pero al mismo tiempo quiere ser el hombre de la paz. Así que parece, aunque creo que estamos de acuerdo, que los esfuerzos diplomáticos realmente no están avanzando. Ahora, espero estar equivocado, pero si este es el caso, la guerra se decidirá entonces en el campo de batalla. Pero, ¿qué tan lejos estamos de algo así? ¿Qué ves en este momento en las líneas del frente? Bueno, como mencionaste antes, Rusia llevó a cabo uno de los, si no el mayor, ataques con drones y misiles hasta ahora. Pero no es eso algo que nos encontramos diciendo casi todos los meses. Y esto se debe a la capacidad militar industrial de Rusia. No solo es enorme, sino que sigue expandiéndose. Esto es lo que yo y otros, tú mismo Alex y Alexander de Duran, hemos estado siguiendo durante más de 3 años. Alexander Mercuris lo llamó desgaste agresivo. Eso es exactamente lo que están haciendo los rusos. Sigo viendo a analistas occidentales afirmar, bueno, Rusia está fracasando porque no puede romper las líneas. No están logrando avances aquí. Fíjate en lo poco territorio que han tomado este mes. No se trata de territorio, no se trata de romper las líneas, se trata de desgastar la capacidad de combate de Ucrania hasta que finalmente colapse. Esto es lo que realmente vimos en Siria, y en ese caso funcionó a favor de los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. Ese conflicto estuvo congelado durante años. El frente no se movía en absoluto. Y luego de repente, porque el ejército árabe sirio se fue vaciando durante años y años, y porque Rusia e Irán estaban distraídos en otros lugares, finalmente llegó un empuje fuerte y todo simplemente colapsó. Y eso es posible en Ucrania. Eso es posible. Y por eso, Estados Unidos le está diciendo a Europa, necesitáis crear una coalición de los dispuestos. Mucha gente piensa que Europa ideó esto por su cuenta. Esto estaba en la directiva pública que el secretario Hextaf dio en febrero. Les dijo a los europeos, vais a enviar tropas a Ucrania. Y la razón por la que están enviando tropas a Ucrania es porque saben que tarde o temprano las líneas ucranianas van a colapsar. El ejército colapsará. Ya estamos escuchando admisiones de la propia Ucrania. Tienen tan poco personal a lo largo de la línea de contacto. Hay secciones enteras del frente que ni siquiera están ocupadas. Hay defensas instaladas, pero no hay personas en esas defensas. Y por eso, cuando miras el mapa, verás que Rusia rompe las líneas y luego empieza a expandirse. Entonces los ucranianos, como un cuerpo de bomberos, tienen que enviar sus reservas a esa zona y luego Rusia se retira. No intentan romper y tomar ese territorio. Lo que buscan es sobreextender las líneas ucranianas. Y está funcionando. Podemos ver de manera demostrable que los indicadores del poder militar de Ucrania disminuyen día a día, y no hay nada que Occidente pueda hacer al respecto, salvo intervenir directamente y esperar que los rusos se lo piensen y se detengan,
en lugar de luchar contra tropas europeas en ese momento. Así está la situación ahora mismo. That's where it is right now. Bueno, es interesante que cuando las partes están tan distanciadas, uno quiera debilitar al adversario para obtener concesiones. Pero resulta muy extraño que cuando Ucrania y la OTAN atacan en lo profundo de Rusia para golpear su infraestructura energética, los medios de comunicación lo celebran. Bien, ahora estamos presionando a Rusia. Ahora se verán obligados a aceptarnos, a discutir la paz en serio. Y cuando Rusia hace exactamente lo mismo, es decir, ataca la infraestructura energética en lo profundo de Ucrania, recibimos el mensaje de que, bueno, esto es una prueba de que no quieren la paz, porque si la quisieran, no harían exactamente lo que nosotros estamos haciendo a Rusia. Harían lo contrario, no atacarían en absoluto. Así que es una forma interesante de verlo. Pero mencionaste que el siguiente paso, a medida que las líneas del frente, cualquiera que preste atención, puede ver que esto se está desmoronando. Bueno, pero ¿qué es posible ahora que haga Occidente? Mencionaste la posibilidad de una intervención directa. ¿Ves a los países de la OTAN empezando a enviar sus tropas directamente? Porque creo que, como mencionaste antes, a Estados Unidos le gustaría que los europeos se unieran a la lucha hasta el último hombre. Pero, ¿qué tan capaces son los europeos? Además de tener ejércitos débiles, acabamos de ver un colapso en el gobierno francés. Los gobiernos francés, alemán y británico parecen estar compitiendo por ver quién puede ser el más impopular y económicamente débil ahora, al parecer. Así que, ¿qué credibilidad tiene que los europeos realmente puedan enviar tropas? Bueno, no creo que eso sea más creíble que la idea de que Ucrania pueda detener a los rusos. Creo que Estados Unidos simplemente ve a Europa como una extensión de esta guerra por poderes, peones prescindibles que pueden enviar para prolongar la duración de este conflicto y aumentar el coste para Rusia en todo lo que ha supuesto este conflicto desde 2014. Europa fue claramente prescindible en todos los sentidos, no solo en el sentido de obligarles a invertir fuertemente en Ucrania, sino también con la destrucción de los gasoductos Nord Stream, cortando a toda Europa del acceso a la energía rusa barata y asequible. Y si lo piensas bien, antes de 2014, Rusia no suponía ninguna amenaza para Europa de ninguna manera. Cooperaban estrechamente, dependían los unos de los otros. Como dices, hay que alinear los intereses, y así es como se logra la paz. Y eso ya se había conseguido entre Europa y Rusia. Fue Estados Unidos quien forzó esta situación, quien separó a Europa y Rusia, y no lo hicieron simplemente obligando a los gobiernos europeos a seguirles. Bueno, en cierto modo sí lo hicieron. Pero la propia creación de la Unión Europea, como una capa de burocracia impuesta sobre los estados europeos individuales, ahoga su soberanía. Se trata de una burocracia que responde a los mismos intereses especiales que impulsan la política exterior de Estados Unidos. Y por eso, estos gobiernos en el poder, entrelazados con la Unión Europea, tomaban decisiones que eran claramente contrarias a los mejores intereses de estos estados europeos y de todas las personas que viven dentro de sus fronteras. Así que si miras a Alemania ahora mismo, el estado en el que se encuentran económica y políticamente. Acabas de mencionar la inestabilidad política en Francia, que creo que en última instancia no importa por qué. Si observas los partidos principales en todos estos países, es exactamente igual que en Estados Unidos. Se presentan como si tuvieran ideologías y agendas diferentes, pero al final del día, una vez que logran llegar al poder, siguen el mismo programa. Recuerdo que mucha gente depositó esperanzas en la italiana Meloni, pensando que ella, y de hecho había dicho cosas antes de llegar al cargo, iba a plantar cara y detener todo esto, pero en cuanto asumió el cargo, continuó con todo.
Así es como Occidente trata al público. Crean una estrategia de tensión, una estrategia sociopolítica e ideológica de tensión. Controlan a todos los actores principales y pueden dirigir hacia dónde va todo y asegurar la continuidad de la agenda, sin importar qué ideología predomine en un momento dado. Y me temo que esto va a funcionar en Alemania, independientemente de quién llegue al poder. De nuevo, estaba escuchando a The Duran y hablaban del gasoducto Power of Siberia 2 y de cómo esto consolida el flujo de energía rusa hacia el este en lugar de hacia el oeste. Así que Europa, incluso si de alguna manera logra una revolución y se libera de la hegemonía estadounidense, esa energía ya se ha ido y no va a volver. Por lo tanto, la posibilidad de reparar el daño que se ha hecho por esto, esa perspectiva es tan minúscula. Y me temo que Estados Unidos ve esto, ven a Europa como una región en declive, y simplemente piensan, bueno, si los usamos como intermediarios ahora, serán más poderosos este año de lo que serán el próximo. El año que viene serán aún más débiles. Usémoslos mientras todavía podamos, mientras aún tengan algo de fuerza. Y no se trata de si las tropas europeas pueden entrar en Ucrania y derrotar a los rusos. Se trata de hacer exactamente lo mismo que ha hecho el propio ejército ucraniano. Simplemente alargar el conflicto, aumentar el coste, mantener a Rusia ocupada, mientras Estados Unidos se ocupa de China, Irán, ahora tenemos Venezuela y todos los demás lugares donde Estados Unidos busca reafirmar su hegemonía. Retenerlos al menos durante ese tiempo, y luego podemos volver y ocuparnos de Rusia más adelante. Así que eso es lo que representa Europa para Estados Unidos. Natsamp IDCORG parece una secuencia estratégica. Una vez, cuando era secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg fue a Estados Unidos e intentaba vender la guerra porque la gente, el público, estaba perdiendo interés. Trataba de presentar la guerra como una gran ventaja, diciendo que Estados Unidos tendría a estos cientos de miles de soldados ucranianos, endurecidos por el combate, capaces de contener a Rusia, para que Estados Unidos pudiera centrarse en China. Más o menos lo que tú dices. Pero ahora, por supuesto, me resulta extraño que los europeos no vean que pueden acabar asumiendo el papel de los ucranianos, alguien a quien utilizar como proxy para lanzar contra Rusia. Ya están librando esta guerra hasta el último euro. Si llegaran a enviar fuerzas militares, entonces, por supuesto, la situación empeoraría muchísimo. Solo en la parte económica de esto, para mí, esto es muy extraño, porque mencionaste que existe una interdependencia económica entre los europeos y los rusos. Pero a menudo lo que los países buscan es tener una interdependencia simétrica para asegurarse de que ellos dependan de ti y tú no dependas de ellos. Y en 2014, los europeos estaban en una buena posición. Había dependencia mutua. Sin embargo, los rusos estaban utilizando nuestras tecnologías, nuestras industrias, nuestros corredores de transporte, nuestros puertos y todos nuestros bancos. El sistema de pago SWIFT, nuestras monedas en el comercio internacional. Así que ellos dependían mucho de nosotros. De lo que nosotros dependíamos de ellos era de la seguridad energética, de tener suministros de energía. Pero incluso en esto, los rusos dependían de Europa como consumidor de energía. Así que el equilibrio estaba claramente a nuestro favor. Pero, como has dicho, ahora los rusos se han desvinculado por completo debido a la utilización de la guerra como arma. Así que toda la influencia que tuvimos en el pasado creo que ya se ha perdido hace tiempo. Solo una última pregunta. Mencionaste el colapso de las líneas del frente. ¿Qué opinas sobre la tasa de deserción? Porque cuando una guerra llega a su fin, cabría esperar que las líneas de comunicación se debiliten y las bajas aumenten, pero también las deserciones. ¿Cómo interpretas las diferentes cifras? ¿Crees que están exageradas o ves que esto se intensifica? Porque me cuesta encontrar cifras fiables. De nuevo, estamos en una guerra de información. Así que es difícil obtener los datos correctos.
Well, you're absolutely right. It's very hard to find Bueno, reliable, tienes toda la razón. if they're even Es muy difícil encontrar cifras fiables si es que existen. Así que lo que tienes que hacer en su lugar es observar cómo se está configurando el campo de batalla, y eso ya te dice mucho. No vas a conseguir una cifra definitiva, pero obviamente puedes ver que algo está pasando con la mano de obra de Ucrania. Algo le está ocurriendo porque ahora hay secciones enteras de defensas que están desocupadas. Entonces, ¿a dónde se fue toda esa gente? O murieron, o resultaron heridos, o desertaron. Así que tiene que ser uno de estos tres problemas. Y luego, reconstituir la mano de obra ucraniana. Esto siempre ha sido un problema. He estado hablando de esto durante años y he explicado cómo. Ellos hablan de reconstruir una brigada, de crear una brigada completamente nueva. Estamos hablando de 4,000 hombres. No se trata simplemente de tomar a 4,000 hombres, ponerlos a través del entrenamiento básico y luego enviarlos al campo como una brigada y sus subunidades. No se trata de eso. Cada nivel de la brigada requiere liderazgo. Se necesitan suboficiales y oficiales reales, incluidos algunos oficiales superiores en la cima de la brigada. Ese tipo de formación y experiencia lleva años adquirirla. Y si estás sufriendo tasas de bajas elevadas, como Ucrania, como sospechamos que le ocurre a Ucrania, simplemente no puedes reconstruir esas brigadas. Y eso es lo que estamos viendo en el campo de batalla. Vemos personas con formación básica y liderazgo disperso, y estas unidades son inadecuadas. Por eso todo sigue desmoronándose. Por eso hay secciones de las defensas sin personal. Por eso están perdiendo territorio. Por eso esto va a seguir acelerándose. De hecho, acabo de ver a un analista occidental admitir que las bajas, los avances territoriales de Rusia, las bajas en el lado ucraniano y las tasas de deserción, esto no es lineal, no sube o baja en línea recta, es exponencial. Así que mientras todo esto continúa, todo sigue acumulándose y acelera la velocidad a la que todo empieza a colapsar. Ya estamos viendo que eso ocurre. Es muy evidente si miras las líneas del frente, incluso comparando el año pasado con este año, lo rápido que va todo ahora, en comparación con el año pasado, eso está ocurriendo claramente. Y llegará un punto en el que todo empezará a ir tan rápido que absolutamente nada podrá hacerse para detenerlo, que es lo que ocurrió en Siria, de hecho. Eso acabará sucediendo. Es imposible predecir cuándo. Tú o yo solo tenemos acceso a lo que está disponible públicamente. Estoy seguro de que hay redes de inteligencia en ambos bandos que saben cuándo va a ocurrir esto. Y esa podría ser la razón por la que vemos tanta urgencia por parte de Estados Unidos y los europeos y la disposición a hacer cosas cada vez más drásticas para intentar forzar a los rusos a congelar este conflicto, porque saben que si ese colapso ocurre, no se tratará de si los rusos toman toda la región del Donbass. Se tratará de cuánto decidan tomar, porque no habrá nada que los detenga. Por eso están hablando de enviar tropas europeas a Ucrania. Esta siempre fue una persuasión del conflicto. Es algo que muchos advertían desde el principio. Si ese colapso ocurre, Occidente tendrá que intervenir porque no habrá otra manera de detener a los rusos. Por eso vemos que Estados Unidos está intentando prácticamente cualquier cosa. Nos reuniremos contigo. Deberías reunirte con Zelensky. Haz esto, haz aquello. Nosotros haremos esto. Pero lo único que no están dispuestos a hacer es poner fin realmente a la guerra subsidiaria que están librando contra Rusia. Eso es lo único que no harán. Y Rusia lo sabe. Así que van a continuar en el campo de batalla. Y estamos en territorio desconocido. No sabemos exactamente qué va a pasar cuando las fuerzas rusas se enfrenten de nuevo, esencialmente, a las fuerzas de la OTAN en Ucrania, si Europa y Estados Unidos, y en esencia Estados Unidos, deciden hacer eso. Sí, hay algunos informes no verificados de que los británicos, así como los franceses, están reforzando su posición no solo en Kiev, sino también en Odessa,
dado que uno de los beneficios de mantener a Ucrania en la órbita de la OTAN es Odessa. Esto sería bastante importante para fortalecer el papel de la OTAN en el Mar Negro frente a los rusos. Como decías antes, el objetivo de una guerra de desgaste es que, una vez que el adversario ha sido debilitado, entonces todas las cuestiones territoriales, todo esto, simplemente se alinearán. Por eso, durante 3 años y medio, me ha frustrado tanto que todos los medios solo midan el progreso en términos de conquistas territoriales, cuando en realidad no tiene sentido. Esto es más bien un síntoma de dónde están los verdaderos indicadores, es decir, las tasas de desgaste y la capacidad de regenerar el ejército. De todos modos, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. Ahora uno tiene la impresión de que algo grande está a punto de suceder, ya que todas estas cosas, las líneas del frente, se están resquebrajando. Los rusos ahora están atacando puentes y objetivos en la retaguardia profunda y parecen estar preparándose para una ofensiva masiva, que por cierto podría haber comenzado ya. Así que sí, gracias de nuevo. Gracias.